Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche voy a hablar sobre la energía solar y las leyes que la rodean. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este asunto, pero desafortunadamente en España, el país del sol, pues hay mucha tela que cortar en este asunto, porque como sabes tenemos mucho sol y sin embargo tenemos leyes que nos impiden utilizar la energía solar para autoconsumo. Bueno, pues como siempre digo, llegado a este punto, al hablar de estas leyes, pues si en determinado momento hablo de determinados políticos, partidos o ministros, pues sugiero que le des el enfoque social que pretendo, porque como ya sabes, no quiero hacer contenido político en este canal ni me importa la política. Por lo tanto, comenzaríamos diciendo que hay un suscriptor, Enrique Rivero, que me preguntaba hace unos programas, a través de comentarios, me preguntaba qué pasó con aquel Real Decreto 900/2015, que fue lo último que sacó el gobierno actual, a través del ministro Soria, y que en definitiva viene a prohibir el uso de la energía solar fotovoltaica para autoconsumo. No es que la venga a prohibir directamente, pero sin embargo, a través de aquel impuesto al sol, el famoso peaje de respaldo, que luego pasaron a llamar peaje por mantenimiento de redes, en fin, le han llamado de muchas formas a ese impuesto, pero no deja de ser un impuesto al sol, el cual, sumado a toda la inversión de la instalación, más ese peaje, como digo, más luego la desafortunada idea de quitar de un plumazo el balance neto, que luego recordaré lo que era, pues hace inviable la instalación fotovoltaica, porque si tú la pones, en vez de ahorrar, lo que harás será pagar más caro el kilovatio producido por tu instalación que al precio que está el kilovatio comprado a las eléctricas, en el mercado de las eléctricas. Por lo tanto, en España pues no es viable con este Real Decreto, como siempre llamado nefasto Real Decreto 900/2015, pues como digo, hace inviable el uso de las instalaciones tanto fotovoltaicas como de cualquier otra energía renovable para autoconsumo. Bueno, pues traté un programa respondiendo a Enrique Rivero. Aquel programa era Situación Actual, Energía Solar. Y ahí pues venía yo a hacer el repaso. El repaso consistía brevemente en que el equipo de gobierno actual que tenemos es Partido Popular, que obviamente es quien ha dictado el Real Decreto 900/2015, por lo tanto no tiene visos de que el propio gobierno fuera a ir contra su propio Real Decreto. Pero al final del programa, pues le decía a Enrique, vislumbro una ventana de la oportunidad, una ventana de la posibilidad a que pudiera derogarse ese Real Decreto. ¿Y cómo? Bueno, pues en este momento resulta que el Partido Popular es el equipo de gobierno, pero sin mayoría absoluta, con lo cual debe contar para sus decisiones con el resto de los equipos de la oposición. Por lo tanto, pensaba yo, dado que antes de aprobarse este Real Decreto, concretamente el 27 de julio de 2015, se reunieron todos los partidos menos Partido Popular y firmaron en rueda de prensa un acuerdo donde todos se comprometían, si salían como equipo de gobierno, a derogar ese Real Decreto en el plazo, durante los 100 primeros días de gobierno, en ese plazo. Y eso lo firmaron todos ellos. Entonces, dado que se ha firmado y todos ellos están de acuerdo, pues proponía yo, decía, esa ventana de la posibilidad podría estar en que todos estos partidos de la oposición quieran hacer una nueva ley, quieran derogarla en definitiva. Bueno, pues al final ha ocurrido. Ha ocurrido que el día 25 de enero se han reunido y han registrado en el Congreso una proposición de ley que tiraría atrás este anterior nefasto Real Decreto 900/2015. Bueno, pues por fin, como digo, el día 25 de enero se reunieron todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP, y registraron en el Congreso una nueva propuesta de ley.
Bueno, pues esa propuesta vendría a hacer viable las energías renovables para autoconsumo. Cuando hablo de renovables deberíamos centrarnos en fotovoltaica, en la energía solar, porque es la que directamente es la más potencial, la primera en que nos podría servir para el autoconsumo. Pues bueno, este Real Decreto consta de 6 puntos que resultan muy interesantes y que lo harían viable. En principio, y lo primero que hace este Real Decreto, o esta proposición, mejor dicho, será eliminar el impuesto al sol. Dan ganas de aplaudir, porque de verdad, cuando se hizo el Real Decreto 900-2015, fue un lastre que hemos venido arrastrando porque se dictó este impuesto al sol en contra de todos los actores del panorama energético, todos, absolutamente todos, todo aquel que tenía algo que decir, lo dijo, y dijo no a ese impuesto porque era hacer inviable las instalaciones de autoconsumo. Y sin embargo se dictó, y ahí estamos en una situación de stand-by esperando a ver si algo ocurría. Bueno, pues ha ocurrido esto, que aparece esta propuesta donde el primer punto pretende eliminar ese impuesto al sol, lo cual resulta magistral. El segundo punto sencillamente pasaría por que no habría, mejor dicho, que pasar por la administración. Precisamente el Real Decreto ponía muy difícil también el tema burocrático de las instalaciones. Había que pasar por la administración, registrarla, depender del aprobado, suspenso, etcétera, etcétera. Cosas que complican muchísimo todo esto. Por tanto, se ha considerado que dado que ya no hay un impuesto, o mejor dicho, un peaje que pagar, pues tampoco procede el paso por el registro. Luego entonces pretende también eliminar el registro administrativo o digamos el paso burocrático que sería el de estas instalaciones. El tercer punto me gusta bastante también, y es que permitiría las instalaciones compartidas para autoconsumo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que el anterior Real Decreto, el que ahora mismo está en vigor, resultaba discriminatorio por una razón muy sencilla, porque permite al particular que vive en una vivienda unifamiliar, en un chalet, por ejemplo, le permite tener su instalación fotovoltaica. Pero al prohibir una instalación compartida, resulta que en núcleo urbano, todos los que vivimos en un edificio, en una comunidad, pues no teníamos posibilidad, porque, claro, el tejado, como bien sabes, la propiedad horizontal lo divide en partes proporcionales por cada vecino de esa comunidad. Por tanto, en la superficie de captación donde habría que poner esos paneles, la instalación sería la misma. Y por lo tanto, las instalaciones compartidas se prohibían, con lo cual hacía inviable y resultaba discriminatorio para la persona que viviera en una comunidad de vecinos. Pues me parece muy interesante ese punto 3. Y vamos con el punto 4. El punto 4 sería, o mejor dicho, atañe a todas esas instalaciones que no vayan a inyectar a red. Por tanto, si no van a requerir conexión, pues no tendrá que pasar por la administración, como decíamos antes, sino que bastará con una simple notificación. Y a la vez tendrán la posibilidad de no conectar, de no tener un punto de conexión, cuanto antes parece ser que era obligatorio. Interesante este punto 4. Pues vamos con el punto 5. El punto 5 hace alusión al régimen sancionador. El régimen sancionador. Es que me quedo sin palabras cuando repaso este capítulo porque el régimen sancionador venía a decir lo siguiente, que si una persona física, en definitiva, como resumen, si una persona cualquiera pone un panel fotovoltaico en su terraza con fines de consumir de ello, podría ser sancionado hasta con 60 millones de euros. Yo me quedo sin palabras. Me gustaría tener palabras en esta ocasión para describir lo que siento, pero no las tengo. Si tú las tienes, luego me lo cuentas abajo en comentarios, porque yo me quedo sin ellas, me quedo sin palabras. Hasta 60 millones de euros.
Cualquiera diría que en este país ganamos 100 millones de euros de sueldo por poner un panel fotovoltaico. Barack Obama se reía porque decía, ¿cómo es posible que se sancione con menos dinero hacer un vertido radioactivo? Como así es. Creo que estaba la sanción en 30.000 euros por hacer un vertido radioactivo. ¿Qué sentido tiene esto? Aparte de hacer inviable las instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues dicho esto, pasaríamos al último punto, al sexto. Y el sexto punto vendría a referirse al balance neto. El balance neto, explicado rápidamente, o net metering, es lo siguiente. Si yo tengo una instalación fotovoltaica y está conectada a la red, pues bueno, en los meses de verano casi seguro que me va a sobrar corriente de mi instalación que estoy volcando a la red. Pues en el resto de países donde hay leyes que regulan la energía de autoconsumo, resulta que se contempla el balance neto. Si a ti te ha sobrado en verano, pues en invierno ya suelen dar unos márgenes pues como de 12 meses aproximadamente, ¿no? Para poder devolverte ese excedente que tú has inyectado a la red cuando te ha sobrado. Y que sin embargo, nuevamente en este anterior Real Decreto, pues no se contemplaba el balance neto o net metering, con lo cual tú regalabas a las compañías lo que te sobraba en esos meses. Bueno, pues con estos puntos parece ser que por fin podríamos hacer viable las instalaciones de autoconsumo. Y retomo al punto anterior porque me he dejado una cosa en el tintero. En cuanto al sistema sancionador, lo que sí se contemplará como sanción será una sanción máxima del 10% de la energía, de la factura total anual de ese titular. Me explico. Si tú eres sancionado, la sanción que se te aplicaría sería un 10% de tu factura anual. Si anualmente estás pagando de luz 1.200 euros, pues el máximo con que te podrán sancionar será de 120 euros. Si son 1.500, pues 150. Eso sí se parece a lo que es una sanción de proporción, ¿verdad? No sé a ti, pero a mí desde luego me ha encantado esta proposición de Real Decreto. Ya tenía ganas de algo así. Me puedes contar abajo en comentarios qué te ha parecido. Y nada más, decirte que si has llegado a este canal, no te suscribas o suscríbete, porque al final la última palabra la tienes tú. Nada más, buenas noches con Miguel Noche.